Les damos la bienvenida a este webinar. Me presento, soy María Camila Arévalo, consultora de Cero, y nos complace mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Bueno, procedemos a darle inicio a este webinar con Erika Benítez, quien es financista y relacionista internacional, tiene más de 10 años de experiencia en la implementación y consultoría en temas de gestión de riesgo. Desde el 2012 está con nosotros en Cero como directora de soporte y consultora en sistemas de gestión de riesgo. Actualmente es nuestra Sales Manager en Conosur y atiende mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Los dejo con Erika Benítez, pues quien estará dictando este webinar de cómo identificar y documentar un control. Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Erika Benítez, soy la encargada de compartir con ustedes algo de conocimiento. Siempre me gusta decir que no me las sé todas, porque pues todo el tiempo esto va evolucionando, todo el tiempo van cambiando, entonces digamos que trato de compartir lo que sé desde mi experiencia. Y bueno, el objetivo de hoy es compartirles un poco de qué es lo que son los controles dentro del sistema de gestión de riesgos y mostrarle la importancia y cómo se maneja desde una aplicación, digamos, informática. Nosotros ya siempre lo hemos manejado desde una parte de Excel y ya lo manejamos y tenemos como el concepto ya muy en nuestra cabeza, pero de pronto no manejamos no sabemos cómo lo hacemos desde una aplicación como tal. Entonces digamos que ese es el objetivo de hoy. Entonces, pues la agenda de hoy, inicialmente voy a hacer como una explicación no muy profunda, porque pues casi todos ya sabemos qué son los controles, cómo los manejamos, qué tipos de controles hay, pero pues voy a hacer como una contextualización de la importancia de ese control dentro del sistema como tal de gestión de riesgos, sea cual sea el sistema de gestión de riesgos. Esos temas los estamos haciendo generalizados, porque recordemos que el sistema de gestión de riesgos puede ser operativo, puede ser de cumplimiento, puede ser legal, puede ser de informática. Entonces digamos que cualquier sistema de gestión de riesgos vamos a tener controles y lo vamos a ver de esta manera. ¿Y cómo documentamos ese control? Ese control, ¿cómo lo documentamos? No en un Excel, sino en una aplicación ya informática. Esto es teniendo en cuenta la información básica de ese control, criterios de calificación, porque el control se necesita ser calificado también, diseño del control y cuáles son las relaciones y la importancia. Acá vemos la importancia de tener una buena metodología de control dentro de sus diferentes relaciones dentro del sistema de gestión de riesgos como tal. El objetivo, pues, siempre es brindarles a ustedes una guía práctica y sencilla. No nos gusta o personalmente pienso que si lo hacemos de esta manera básica y sencilla, va a ser más fácil el trabajo. Vamos a trabajar de una manera más dinámica y de pronto le podemos llegar a más personas de nuestra organización. Siempre basándonos en la ISO 31000 y en mejores prácticas como tal. ¿Listo? Tenemos unas preguntas. Las preguntas que tenemos las quisimos hacer o las quisimos plantear no de metodología, porque ya saben qué tipo de controles hay, por qué se hace, por qué tenemos que tener controles, sino que las preguntas o las inquietudes de hoy las quise hacer más como para recapacitar, reflexionar, retroalimentarnos de cómo estamos con el tema de controles en nuestra organización. Bueno, la pregunta es que si en sus compañías tienen un inventario de controles. Esto es si manejan el inventario, no lo manejan, si lo tienen, no lo tienen, si lo conocen, no lo conocen. Quiero que nos contextualicemos en esto y nos contesten si tienen o no tienen un control, un inventario de controles. Ok. Bueno. De acuerdo a lo que nos contestaron, estamos viendo que un poco más de la mitad, el 55%, sí conocen o sí tienen un inventario de controles y el 47% o no conocen o no tienen un inventario de controles. Eso es importante saberlo porque nosotros como que siempre nos enfocamos a riesgos y dejamos los controles afuera un poco. Y ya vamos a ver la importancia que tienen los controles dentro de una aplicación como tal.
Entonces, el control es una medida que nosotros tenemos para cerciorarnos de que algo que nosotros, para verificar o cerciorarnos de que algo que nosotros habíamos establecido se está haciendo. Entonces, nosotros tenemos actividades y el control es decir, bueno, ¿lo hemos definido o no lo hemos definido? De acuerdo a los resultados de ese control, si se está haciendo como lo hemos definido o si no se está haciendo como lo teníamos establecido, entonces ahí es donde nosotros vamos a emprender acciones necesarias. ¿Listo? Es simplemente una medida, una acción, una tarea que nosotros hacemos para validar si estamos haciendo efectivamente lo que teníamos planteado o lo que nos íbamos a proponer hacer. Ese es el control. El control dentro de un sistema de gestión de calidad, y me sorprendió un poco, bueno, el hecho de que no tengan inventarios no significa que no lo estén haciendo, porque puedan que tengan controles, pero no lo tengan en un inventario de controles como tal. El tema es que los riesgos, los controles son muy importantes. ¿Por qué? Porque los controles son los que me van a mitigar o me van a mitigar ese riesgo inherente dentro de la compañía. Por eso cuando yo digo o cuando se dice de que si todos tenemos un riesgo y su calificación residual es igual, o residual, restante, final, es igual al riesgo inicial, estamos diciendo que ese control no me está generando ningún valor. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos del control como tal. Entonces, lo definimos como las medidas para controlar los riesgos inherentes con el fin de disminuir esa probabilidad u ocurrencia y el impacto de ese control como tal. Para nosotros definir o tener un control dentro de un sistema de gestión, tenemos que establecer una metodología, así como tenemos una metodología para los riesgos que lo vamos a calificar de una matriz de 5x5, lo vamos a calificar de acuerdo a ciertos impactos, de a cierta ocurrencia. También tenemos que tener una metodología para los controles como tal. Esta metodología no solamente se tiene que tener, sino que también tenemos que implementarla, y de acuerdo a la que vamos implementando, así como calibramos unas calificaciones de los riesgos, también tenemos que mirar cómo estamos calificando esos controles, y si esos controles en alguna medida van a necesitar actualizaciones. Esto con el fin de determinar el perfil del riesgo residual de la entidad. ¿Listo? Bueno, vamos con la segunda pregunta. De acuerdo a la pregunta que habíamos hecho, dice que los controles son revisados y recalificados si es necesario. Dicen que el 41% lo hacen de manera semestral, el 53% lo hacen de manera anual y un 9% lo hacen justito cuando va a venir el ente regulador. Esto nos está diciendo de que tenemos una metodología y que efectivamente estamos, digamos que, validando sus controles de una manera efectiva. Hay empresas que determinan hacerlo cada semestre, hay empresas que determinan hacerlo cada año, y ese 9%, que también es interesante ver, ese 9% lo hacen justo cuando viene el ente regulador. Esto no es tan bueno, no se recomienda, porque es como que tomamos eso, yo digo, como para apagar un incendio, y no estamos teniendo un sistema de gestión de riesgo de una manera muy objetiva. Esto simplemente es a manera de sugerencia o de recomendación. Lo recomendable es definir unos tiempos y hacerlo de acuerdo a esos tiempos definidos, y no solamente esperar que venga una auditoría, porque de pronto en ese tiempo en que no lo revisamos se puede llegar a materializar algún riesgo. Con respecto a la documentación del control en una aplicación informática, recordemos cuáles son las ventajas de yo tener una aplicación informática. Bueno, las ventajas de yo tener una aplicación informática es, voy a tener información precisa, real, actualizada para poder tomar decisiones. Voy a tener una mejora continua de todo el sistema de procesos y también de riesgos como tal. Voy a reducir la carga operativa del área de riesgos. Voy a descentralizar la gestión de riesgos. Recordemos que el objetivo de un sistema y de este sistema de gestión de riesgos es que
cada proceso tenga definidos sus riesgos y los pueda gestionar, no solamente el área de riesgo, sino que se gestione desde cada proceso y sea el área de riesgos quien apoya metodológicamente. Entonces, esa es una de las ventajas de tener esto. Y vamos a decir que estandariza todo el proceso de riesgos como tal. Entonces, esas son como las ventajas de yo tener un sistema informático para la gestión de riesgos. Cuando nosotros tenemos un sistema informático y tenemos, digamos, que los requerimientos mínimos que exige la norma al interior de digamos que de cada país, tenemos conceptos como un código, una descripción de ese control, la calificación de diseño de ese control, cada cuánto se está calificando, si tenemos un control tipo GAP, tenemos la descripción de las evidencias de ese control, donde vamos a verlo documentado, cómo se va a conservar ese control o esa evidencia que nosotros tenemos del control, si el control está documentado o no documentado. Digamos que esta es la información básica que nosotros debemos de tener cuando vamos a documentar un control. Esto lo digo porque cuando nosotros tenemos un sistema de Excel o un sistema manual, digámoslo así, nosotros no tenemos muchos conceptos, solamente tenemos como una descripción, tenemos una calificación, que la mayoría de las veces esta calificación es subjetiva, porque en un Excel nos queda como un poco más complicado mirar todos los criterios, hacer unos cálculos. Entonces digamos que esa es la importancia y lo bueno de tener una aplicación para la gestión toda de riesgos y pues obviamente tener también una buena metodología de control como tal. ¿Qué es calificar diseño? Calificar diseño simplemente es calificar ese control de acuerdo a ciertos criterios, evaluar el diseño de ese control si está bien diseñado, no está bien diseñado, y estos criterios son tipo de control, la naturaleza, la cobertura, la evidencia, si es un control que lo ponemos porque es reglamentario o es un control que nosotros lo hacemos por buenas prácticas, si es un control que es preventivo, correctivo, que nosotros ya como que sabemos cuándo es correctivo, cuándo es preventivo, qué es mejor, si prevenir, si corregir. Entonces, es calificar ese control de acuerdo a cada uno de estos criterios. Cada uno de esos criterios tiene un peso y de acuerdo pues a digamos que a ese peso que me da de cada criterio, pues me va a dar como otra calificación ya, que es la calificación como tal de ese control. Primero calificamos cada uno de estos criterios y después me va a dar el resultado de esa calificación de ese control como tal. Entonces decimos que al combinar todos estos criterios de manera individual me va a dar un resultado y ese resultado va a estar entre 0 y 100, digamos, entre 0, 10 o 0 y 100, como lo queramos plantear en nuestra metodología. Obviamente sabemos que si es una calificación pequeña, significa que el control está siendo un poco ineficiente y no me está mitigando el riesgo como debería mitigarlo, y ahí es donde yo ya debo estar planteando planes de acción, planes de mejoramiento. Si tenemos un control con una calificación alta, entonces ahí decimos que es un control que me está mitigando muy bien ese riesgo como tal. Es importante saber y tener en cuenta de que un control me puede servir para muchísimos riesgos, o sea, no es un control por riesgo, no, un control se puede aplicar a cada uno de esos riesgos. Por más de que tenemos ese control con todos esos criterios calificados, esto no significa de que al momento de irme a impactar un riesgo, vamos a impactarlo de la misma manera. Entonces, el riesgo con una calificación, digamos que el 100% me va a impactar al riesgo A en impacto, supongamos, y al riesgo B en probabilidad y al riesgo C en las dos medidas. Entonces, por eso tenemos que tener muy, muy en claro cuáles son los criterios, y al relacionar ese control que va a tener varios riesgos, tenemos que hacer una relación ya más personalizada con cada uno de los riesgos. Las relaciones del control, esto ya lo vamos a ver en la herramienta informática como tal que les vamos a presentar hoy, que es nuestra herramienta. ¿Por qué decimos que es tan importante el control? Porque el control nosotros lo relacionamos directamente con el riesgo.
lo que estaba mencionando anteriormente, me puede mitigar ese riesgo o me puede mitigar varios riesgos. Otra relación del control es al proceso al cual pertenece. Otra relación del control que nosotros vemos es a los planes de acción o mejoras de control. ¿Esto por qué? Porque si el control me está siendo ineficiente, entonces yo voy a generar un plan de acción, ya sea para mejorarlo, o por ejemplo, si teníamos un control que era manual y adquirimos alguna aplicación o algún software, alguna herramienta o algo más sistematizado, entonces digamos que ese control va a ser reemplazado por este otro nuevo control. Y otra relación importante es quién es el responsable de ese control, que siempre hemos dicho a lo largo de estos webinars, de que es bueno que tengan un responsable, porque al tener un responsable o al decir ese control está en cabeza de esa persona la que debe decir, este control me está siendo ineficiente, puedo hacer esto para mejorarlo, o sea, no es algo que va a quedar por ahí suelto. Bueno, vamos a acceder al ambiente que tenemos para el día de hoy. Camila, ¿me colaboras por favor con la siguiente pregunta antes de ingresar? La siguiente pregunta es, ¿la calificación a los controles que realizan en el interior de la compañía es subjetiva, objetiva o no sabemos? 42% subjetiva, la mitad, el 50% objetiva y el 15% no sabe. Supongo que cuando dicen subjetiva es la que sabemos, buena, un control bueno, un control eficiente o un control ineficiente, y espero que el 15% que no sabe es porque de pronto no está muy involucrado con el área de riesgos. Espero que sea ese, porque es importante que, o por lo menos las personas que están en el área de riesgos, es importantísimo que manejemos estos conceptos, es importantísimo que lo sepamos y es importantísimo porque nosotros somos los que vamos a transmitir esa información al resto de la compañía como tal. Listo. Nuestra aplicación es una aplicación que se ingresa todo por tipo web, entonces vamos a ingresar para revisar los controles ya de cómo se manejan en nuestra aplicación. Entonces, cuando entramos a la aplicación, tenemos un usuario, tenemos una contraseña, ingresamos como cualquier página web como tal. Entonces, hoy nuestro tema son los controles, entonces nosotros ingresamos por el módulo identificar, vamos a controles. Como podemos ver, acá tenemos digamos que un formulario. En este formulario es para nosotros buscar un control determinado, ya sea porque sabemos el código o ya sabemos porque tenemos una descripción muy similar o solamente queremos ver los controles que son solamente gaps, si son o no son. Bueno, digamos que estos son los criterios para yo buscar un control como tal. Tenemos nuestro inventario de controles, acá tenemos unos de ejemplo, tenemos nuestro inventario de controles, vemos la calificación del control de acuerdo a todos esos criterios que ya los vamos a ver y que expliqué anteriormente. Entonces acá es donde nosotros visualmente podemos ver si un control es bueno o no tan bueno. Tenemos un control en color rojo que tiene una eficiencia del 75% de acuerdo a su calificación de diseño. Tenemos otros en verde. Entonces, digamos que toda esta información lo que hace es a mí ayudarme de una manera muy rápida para decir, bueno, yo quiero revisar qué es lo que está pasando con este control. Cosa de que de pronto cuando lo hacemos en un Excel no nos es tan fácil revisar y tener como esta información así tan rápida y la cual nos pueda llevar a tomar decisiones de una manera más, digamos que más ágil. Cuando yo ingreso entonces a un control como tal, vamos a ver la información básica de ese control. La información básica que tenemos, recordemos que era código, eso vamos a ver cómo lo visualizamos en una aplicación como tal. Entonces tenemos una información básica que es un ID del control, un código para nosotros, digamos que bautizar ese riesgo, ese control como tal. Tenemos una casilla de estado, acá podemos nosotros definir si ese riesgo ha sido calificado o no. Tenemos una descripción
de ese control como tal. Tenemos unas opciones de objetivo de control o unos criterios de calificación. Entonces, miremos, acá en este momento contamos solamente con 4 de ejemplo, pero pues podemos poner todos los que nosotros queramos, no tenemos límites, y esto es lo que estos criterios es lo que me va a dar este resultado de una eficiencia alta, ¿listo? Entonces, acá decimos que este control que dice supervisión de los trabajos de mantenimiento durante la ejecución de acuerdo a los cronogramas mencionados en el plan maestro, presentación de informes, tiene una naturaleza que depende de TI, tenemos un tipo de control detectivo, eso me da un peso de 75%, tenemos una periodicidad de que ese control lo vamos a revisar de manera semanal, eso significa que tenemos una periodicidad alta del 100%, y decimos que sí está documentado, entonces pues al estar documentado vamos a decir que es un 100%. No alcanza a ser ni 100% en tipo de control porque es detectivo, y alcanza digamos que una ponderación o una calificación del 50% con respecto a la naturaleza, porque decimos que depende de TI, de acuerdo a la metodología que tenemos. Entonces acá, con estos resultados de 50, 75, 100 y 100, de acuerdo a los criterios que tengo, me da una eficiencia del control que es alta. Bueno, acá me dicen que dónde está evidenciado en la planilla, en la planilla de trabajo de mantenimiento, modo de conservación de esa planilla, me dice que es física y digital, de acuerdo a las políticas de conservación documental que tiene la empresa, me dice que no es un control gap. Bueno, acá si yo quiero venir y explicar muchísimo más, lo puedo hacer. Tenemos una periodicidad, tenemos fecha de pruebas, en el caso que nosotros hagamos pruebas lo podemos documentar también acá en una aplicación, tenemos dónde está ese control documentado en un proceso, bueno, acá lo tenemos, tenemos cuál es el cargo de responsable, aquí decimos que el jefe de mantenimiento es el responsable de efectuar ese control y podemos adjuntar archivos. Miren la cantidad de información que tenemos, solo información básica que muchas veces, no, estoy segura que en un Excel no va a ser como tan fácil de llevar, porque se me convertiría en una sábana súper extensa de información. Esa es la información básica del control. Acá tenemos todos los criterios y tenemos requerimiento mínimo. Miremos que cuando la norma me dice tenemos que tener un control que me califique, que me mitigue, lo tenemos acá. Cuando vamos a ir a relacionar a las relaciones de ese control, entonces es todo lo que ese control lo voy a ubicar y todas las relaciones que pueda llegar a tener el control. Entonces decimos que es un control con respecto al riesgo. Acá solamente tenemos un riesgo relacionado, pero podemos relacionar muchísimo más. Entonces me dice que lo tenemos al riesgo y disponibilidad de puertos y los factores externos. El listado de procesos, decimos que es un proceso de mejoramiento continuo. ¿A qué plan de acción está perteneciendo? Entonces está perteneciendo al listado de plan de acción 2394, que si nosotros vamos y miramos qué plan de acción es, pues ya me va a tener la descripción y eso. Listado de indicadores, no tenemos indicadores relacionados. Y el usuario asignado es el usuario Mario, y bueno, acá podemos también tener todo lo que es por normograma, también lo podemos, digamos, que agregar. Hoy se los mostré para que ustedes vean qué información tiene. Obviamente, cuando nosotros vamos a crear un control, todos estos mismos campos que acabamos de ver, lo vamos a tener, digamos que en el momento de crear un control. Bueno, vamos a continuar con la parte de preguntas y respuestas. Dudas, inquietudes, no quiero que nos limitemos solamente a preguntas como los hemos hecho en los anteriores webinars, sino que también quiero y nos gustaría que nos contaran un poco más de las experiencias que ustedes tienen, cómo lo manejan, cómo empezar a conocerlos un poco más a ustedes también, ya que así manejemos un mismo concepto, así todos trabajemos en lo mismo. Todas las empresas son distintas y queremos como que también enriquecernos un poco de ustedes, de los que están detrás de la pantalla. Entonces, Jessica Urbano pregunta, ¿cuál es una recomendación para la gestión de riesgos? Es decir, ¿se deben llevar un monitoreo del mayor número de riesgos identificados o solo sobre los que tienen una probabilidad alta de materialización?
Jessica, esa es una pregunta que es la hacen muy a menudo y yo siempre les digo, recomendación para esto, que uno les diga, háganlo así, 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 no hay. Yo lo que les digo es que deben de tener definido dentro de sus políticas, dentro de sus manuales, dentro de su metodología, qué riesgos van a, bueno, aunque esa es una capacitación de control, no importa, vamos a hablar de riesgos, qué riesgos van a ser revisados. Entonces podemos definir una política de que se les va a hacer una urgencia o una prioridad a revisar los riesgos que tengan una calificación alta y que esa revisión va a ser cada 2 meses. Y que los riesgos que tienen una calificación baja, vamos a hacer una revisión de estos riesgos cada año. Para esto, digamos que no hay una metodología. Hay empresas que dicen que los riesgos que tienen las calificaciones altas, hablando de un riesgo residual que tienen las calificaciones altas, van a ser de manera inmediata o cada mes. Para esto no hay algo escrito sobre piedra que se diga debe hacerse así. Esto es de acuerdo a lo bueno de esos sistemas es que es adaptable. Entonces, ¿qué le sirve a su compañía? A su compañía le sirve revisarlo cada mes, cada 2 meses, los que tienen una calificación baja cada año. Es importante también no dejar pasar por alto mucho tiempo los riesgos con calificación baja, porque recordemos que esto es un tema dinámico. Los que tenemos bajo hoy se me puede llegar a materializar en 6 meses, en un año, entonces como que no olvidar también esos controles, pero algo que yo les diga, tiene que ser así, así, no, eso de acuerdo a la metodología, de acuerdo a la necesidad, lo importante es que eso quede definido y escrito en algún manual, eso también es muy importante. Israel Huerta dice, ¿qué pasa si el diseño de control es incorrecto? ¿La calificación sería 0 y por ende el control no mitiga el riesgo? Bueno, ¿qué pasa si un control tiene una calificación 0 o no es eficiente? Efectivamente, no me va a mitigar el riesgo, no me lo va a mitigar. Y es ahí en donde muchas veces nosotros vemos cuadros o matrices bueno, vemos informes en donde el riesgo, por eso te digo, en donde el riesgo inherente es igual al riesgo residual. Entonces, ahí en el caso en que este control me está siendo ineficiente, en el que este control no me está mitigando ese riesgo inherente, ahí es donde yo debo decir, bueno, es un control que no me sirve, es un control que no me está mitigando, ¿qué hacemos? O lo cambiamos, o lo reforzamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto si no me está mitigando? Entonces ahí es cuando ya vienen los planes de acción. Por eso te digo por eso decía que el control no es un concepto aislado, es un concepto que me va a generar más información. O supongamos, tenemos un control que sí me está mitigando, y me lo mitiga bien, pero cualquier día, por tema de un registro de evento, me dice que ese control ese día no me funcionó. Entonces ahí es donde yo tengo que venir y reforzar el control. Por eso es importante que tengamos como la visualización de todo el panorama, todo el mapa completo, no ver solamente los riesgos por un lado, no solamente ver los controles por un lado, no solamente ver los planes de acción por un lado, los eventos por otro lado, no. Es todo ver el panorama, porque ahí es donde nosotros empezamos a ver, bueno, si se materializó, ¿por qué fue? No me estaba calificando como debía o me estaba calificando. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver todo el panorama y empiezo a relacionar todos los otros conceptos como tal. Juliana Fernández nos dice, hola, ¿quién define dentro de la calificación del control? ¿El control es efectivo? Si lo tomamos como un criterio o el resultado, porque de acuerdo al resultado, nosotros tenemos unos criterios y esos criterios van a tener cada uno una calificación y eso me va a dar una ponderación y esa ponderación me va a decir, como vimos en la aplicación, si es bajo o si está en verde, si es bajo, si es alto. Eso es para yo decir si es efectivo o no es efectivo. Por eso es tan importante tener estos criterios, por eso es tan importante hacer la calificación de manera objetiva, porque al yo decir, sí, el control es efectivo, pero ¿por qué me es efectivo? No es lo mismo decir, es efectivo el control porque lo veo después de que se materializó, supongamos, un control correctivo. Lo veo ya después de que se me llegó a materializar el evento. Entonces, ahí es cuando no estamos hablando de efectividad.
Dabelis Carrillo tiene una duda frente al ejercicio que hicimos sobre la pregunta de la calificación a los controles que se realizan en el interior de su compañía es, ella pregunta que cuál era la opción correcta, si objetiva o subjetiva. Bueno, lo ideal, no hay ni pregunta correcta o incorrecta, no hay pregunta incorrecta ni correcta, teniendo en cuenta estos dos criterios de respuesta. Lo ideal es que sea objetiva. ¿Por qué? Porque al ser objetivo yo tengo una justificación de que ese control efectivamente es bueno. Cuando yo digo que es subjetiva, la subjetividad es un criterio que yo doy. No, yo creo que ese control es efectivo porque sí. Entonces, digamos que lo ideal es que sea, obviamente, objetivo. Se presentan controles subjetivos cuando mi sistema de gestión está apenas arrancando o es un sistema de gestión que no tiene la maduración adecuada. Ahí yo puedo, y por eso la dejo abierta, porque pues así como hay bancos que tienen unos sistemas de gestión de riesgos súper compleja, robusta, de muchos años, también nos encontramos con empresas pequeñas, una aseguradora, una financiera, que apenas está empezando a implementar un sistema de gestión de riesgos. Y ahí a veces si uno encuentra, o inicialmente uno encuentra los controles subjetivos. Entonces ahí no hay, digamos que una respuesta. Obviamente si estamos hablando de un banco y si un banco me dice, no, mis criterios de calificación son subjetivos, ahí también uno diría, oye, pero estamos hablando de bancos, estamos hablando de una operación grande, estamos hablando de que se supone que tiene una trayectoria, debería de tener criterios de calificación o bueno, una metodología objetiva. Entonces, esto depende del grado de maduración del sistema como tal. Lo ideal es que sean objetivos, siempre va a ser lo ideal, pero también se permiten que sean subjetivos cuando es una metodología que apenas está arrancando, no tiene mucho grado de maduración. Eri, ya por ir finalizando esta sesión de preguntas, Flor Ranero nos pregunta, mencionó metodologías de control, ¿podrías indicar cuáles son? Metodología de control. Bueno, por ejemplo, una metodología de control es decir, de que el control lo vamos a calificar con el área responsable. Otra metodología es que lo vamos a documentar dentro de cada uno y lo vamos a identificar dentro de cada proceso en donde se haga con respecto a un flujograma. Una metodología es decir, bueno, tengo 4 criterios, 5 criterios y le vamos a dar un peso ponderado igual a cada uno de los criterios. Metodología es decir, no, yo voy a definir que los controles automáticos o los controles preventivos sean los que me hace directamente un sistema o son automatizados. Esto es metodología, es definir cómo voy a manejar yo los controles como tal. Decir, tengo 5 criterios, los criterios van a ser estos, otra metodología o otra política con respecto a la metodología, es decir, bueno, voy a hacer una revisión de los controles y una recalificación de estos controles de una manera anual o de una manera semestral o de una manera trimestral. Voy a generar un plan de acción cuando un control no esté bien calificado, no me sea eficiente. Es definir políticas, es documentar políticas, es definir qué vamos a hacer si ese control no está bien documentado, es definir cuáles son los criterios, sus pesos, sus ponderaciones, es decir, por ejemplo, si el control me impacta un riesgo solamente en probabilidad, va a tener este porcentaje o me lo va a mitigar de tal manera. Es esto, metodología. Si lo vamos a hacer de una manera estadística, si lo vamos a hacer con promedios, si lo vamos a hacer de sumatoria, esto es metodología. Tenemos 2 preguntas de Gina Herrera y Darío Fernando Betancourt y preguntan, ¿qué es un control gap? Un control gap, bueno, ese es un concepto que digamos que se maneja ya cuando tenemos un sistema robusto, y un control gap es a los controles que yo les permito cierto porcentaje de desviación o ciertas posibilidades de que me falle.
ese es un control gap. Entonces, supongamos un control gap, yo digo, bueno, el control es gap y voy a decir que me puede fallar máximo 2 veces al año, supongamos. Entonces, si ya viene ese control y me falla una tercera vez, supongamos, entonces ya ahí es donde me falla o se me sale de la desviación que yo he definido. Entonces, ahí es cuando yo voy a decir, aquí voy a poner un plan de acción o acá voy a revisar ese control mejor. Es eso, es como un lapsito pequeñito, no, bueno, eso depende también de la metodología que yo voy a permitir que un control me falle, porque pues hay controles que fallan y fallan y fallan. Por ejemplo, para que no se asusten, que un cajero automático se quede sin dinero, supongamos, yo hablando de un banco y de una red de cajeros automáticos, entonces yo voy a decir, bueno, que el cajero se me quede sin dinero una vez al mes, no más. Entonces, si viene y dice, bueno, se me quedó 2, me quedó 3 veces, entonces, bueno, ahí es donde yo voy a decir, bueno, voy a aumentar el número o la cantidad de efectivo que va a manejar en ese cajero. Es eso. ¿Cuánto voy a tener yo de desviación de que me pueda llegar a fallar ese control? Tenemos una pregunta de Viviana Andrea Barrantes y dice, ¿cómo se manejaría la efectividad de control? ¿Existe alguna metodología para ello? Eso depende de los criterios, que cada empresa determine. Yo voy a decir que un control va a tener, supongamos, yo voy a decir que un control va a tener una efectividad si la sumatoria de todos los otros criterios me da un 100%. Entonces, por ejemplo, yo digo que para un control, para que sea el 100%, entonces tengo que decir que esté documentado, que se le hagan pruebas, que sea automático, que sea preventivo y que se realice diariamente. Supongamos, tenemos esos 5 controles. Entonces yo voy a decir, ¿va a ser efectivo? Sí, me da un resultado de 100% en cada uno de los criterios. Ahí yo digo, ese control es efectivo. Un control que no, digamos que no ha tenido fallas, eso es un control efectivo, o sea, cuando yo determino que los criterios van a tener una calificación alta para ese control. Entonces yo lo defino así, que todo me dé el 100%, que todos los criterios me den un 90% de calificación. Entonces ahí estamos viendo de que de todos los criterios vamos a tener las opciones más altas o las mejores opciones. Es preventivo, está automático, está documentado, le hacemos pruebas, lo hacemos a diario, entonces digamos que ahí es donde yo voy a tener un control efectivo como tal. Bueno, Eri, muchísimas gracias. Por último, pues les queremos invitar a que ingresen a Riesgo Cero, que conozcan las soluciones que ofrecemos y pues vean el historial también de webinars que hemos realizado, al igual que nuestros ebooks y blogs. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Eri, nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa estamos ahí en contacto por todas nuestras redes, digámoslo así. Nuevamente, gracias por acompañarnos y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad de otro webinar de cero. Gracias y que estén bien. Gracias, Cami. Gracias a todos. Bye.